Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Martín. Bueno, gracias por venir tan temprano. Lo aprecio mucho. Espero que disfruten la charla. A mí me parece que es interesante. Bueno, ¿alguien sabe qué es IPython Notebook? ¿Alguien se cruzó con un IPython Notebook? Bueno, básicamente es un REPL. Es como IRB o como Pry. Es como uno agarra, escribe un poco de código, le da enter, se ejecuta y uno ve la respuesta. Es algo que, bueno, el que alguna vez usó un REPL le parece lo más lindo del mundo y lenguajes sin REPL uno los mira y dice, ¿y cómo se explora esto? Pero es un REPL web, o sea, corre dentro de la interfaz, es a través de un browser. IPython Notebook tiene un nombre que a nosotros, bueno, nos choca un poco, pero en realidad está armado de tal manera que acepta kernels, acepta kernels agnósticos, o sea, es agnóstico con respecto al kernel. Uno puede tener un kernel en Python, que es el original, o hay kernels en Ruby, o hay kernels en JavaScript. Y lo que es interesante es que el output o sea, cuando uno aprieta Enter y se ejecuta, lo que vuelve a uno puede ser texto, pero también pueden ser gráficos, o puede ser pedazos de JavaScript, o puede ser HTML. Es medio lo que tu browser agarre, vuelve. Y lo que es interesante es que uno, aparte del código que escribe, uno también puede poner Markdown y puede ir documentando partes. Se vuelve interesante, ahí van a ver. Pero antes, ¿por qué a mí me interesa darles esta charla? Primero porque hay Python Notebook con iRuby, soluciona muchos de mis problemas y es una herramienta de trabajo que yo uso diariamente. Es una herramienta además que se monta sobre algo que uno ya conoce, que todos nosotros conocemos, que es Ruby. O sea, yo les voy a dar algo y ustedes lo van a agarrar y van a decir, la interfaz, ok, un archivo menú y con Shift Enter ejecuto y después ya está, están en casa. O sea, es como un Pry, pero distinto, web. Y es instalable y es usable, es explorable, lo pueden usar ya mismo. Para mí, el modelo de charla es uno que yo vi en RubyConf 2012, no sé si se acordarán, una que dieron los chicos de Etsy de Graphite. Creo que eran los de Etsy. Bueno, de Graphite no sé si se acuerdan. Es una charla que viene, te muestra una herramienta y que vos la mirás y durante la charla uno dice, ok, ya entiendo cómo esto se usa, ya entiendo cómo esto me sirve y termina la charla y bueno, a ver cómo carajo se instala esto. Para mí esa es la charla y eso es lo que yo intento mostrarles. Entonces, de vuelta, ¿qué es IPython Notebook? Esta es un poco la interfaz, es una cosa, bueno, uno un poco la conoce, ¿no? Tiene un archivo menú, edit, view. Estas de acá son unas celdas donde uno puede meter código y aprieta Shift Enter y ve el resultado. 1 más 1 da 2, o uno tiene clases, puede usar todas las cosas que quiere de Ruby y agarra y pregunta cuántas properties tienen latitud o no tienen latitud nil y te devuelve que 104.000. Perfecto. Si este es un ejemplo un poquito más, las celdas corren todas en el mismo binding, digamos. Uno puede setear una variable en una celda y usarla en la celda de abajo. ¿Está bien? Y uno también puede, es acá esto donde dice una celda, esto es texto que está en el notebook. O sea, todo esto, digamos, del título para abajo y de la raya para la izquierda, es un notebook. Esto es un título dentro del notebook, esto es una explicación de lo que estamos haciendo, que está escrita en Markdown. De hecho, no sé si ven las itálicas. La explicación es, bueno, es indispensable que A sea 42 porque si no se rompe todo. Bueno, está documentado ahí. Y también uno puede hacer cosas multilínea. Por ejemplo, ahí hay una función que cuenta líneas y, bueno, cuenta líneas y es multilínea. Si ustedes están usando IRB o Pry, empiezan a editar y bueno, cuando la cosa se pone multilínea, no sé, aparece ese asterisco a la izquierda, yo nunca entendí cómo es, te muestra el contexto. Después agarrás, si no te instalás Interactive Editor y usas el V y no sé qué, bueno, no es muy claro para mí. Esto para mí anda mejor. Y esto, más o menos, la magia funciona así. Lo verde es lado del cliente, lo púrpura, lado del servidor. Del lado del cliente está el notebook, que es una cosa HTML con JavaScript, y se conecta a un servidor de IPython Notebook, que a su vez se conecta con un kernel Ruby que dice eval. Y bueno, pasa algo. Un poquito más en detalle, es que el notebook en HTML y JavaScript se conecta con WebSockets al notebook y el notebook usa 0MQ y le manda al kernel, el kernel dice eval
y lo que devuelve el kernel se lo pasa al IPython Notebook y el IPython Notebook se lo devuelve a la interfaz. ¿Sí? Es bastante simple y en realidad la magia ocurre en el eval. Nosotros habíamos visto a algunas personas que usaban IPython Notebook que nos parecía fascinante y empezamos, dijimos, bueno, vamos a ver si hacemos uno para Ruby. Después nos dimos cuenta que el kernel, que el framework estaba preparado para que haya kernels en distintos lenguajes. Encontramos uno que alguien había hecho medio un prototipo, lo empezamos a hackear, le agregamos unas cositas y lo empezamos a usar. Y es muy interesante. Yo lo que les voy a mostrar es para qué me sirve a mí IPython Notebook y después para qué le sirve a otras personas. Es muy interesante para mostrar código. Uno agarra y yo te digo, bueno, te voy a mostrar una librería completamente críptica, la sintaxis de bloque de net HTTP, algo que nadie nunca pudo entender. Te lo voy a mostrar, es así. Haces un net HTTP start y tenés un bloque con un objeto HTTP, te muestro esto y cuando le das enter, devuelve este objeto. ¿Sí? Acá fíjense cómo uso la variable response que la había conseguido ahí arriba. Lo que es muy interesante es que el notebook, acá hay unos ejemplos de usando otras librerías, por ejemplo. Está usando RMagic, que hace esta estrella tan linda, y ahí está usando GNUplot y hace esa espiral en 3 dimensiones, sofisticadísimo. Lo que es muy interesante del notebook es que el notebook guarda el input y el output de la última vez que fue guardado. O sea, yo te puedo pasar a vos un notebook que usa librerías que vos no tenés instaladas y vos vas a ver el notebook. Y vas a ver, yo por ejemplo no tenía RMagic, pero bueno, en el notebook está. ¿Sí? Porque el output está guardado en el notebook. Entonces es muy lindo porque uno puede mostrar cosas, por ejemplo, voy para atrás, acá la internet en este evento anda espectacular, pero este net HTTP yo no podría haberlo hecho si no hubiera internet. Entonces, pero bueno, acá está la respuesta, ¿sí? Uno podría seguir mostrando cosas, porque para mí la muerte son las demostraciones en vivo, siempre salen mal, siempre son aburridas, hay problemas. Es interesante que te quede todo contenido en el notebook. Es lindo para enseñar y para aprender. Yo mientras andaba googleando esto me crucé con este sitio, después está el URL, Learn Data Science, un sitio espectacular de contenido para aprender Data Science, que son un montón de notebooks que tienen como distintas lecciones. Y bueno, viene con una explicación, fíjense que acá hay un caso. Todo esto de acá es un notebook, ¿sí? Hay un párrafo con links y cosas, un pedazo de código y el output del código, ¿sí? Hace un tiempo yo hacía un tutorial de Haskell que era, no sé si te lo cruzaron, que era una consolita en web que las lecciones, bueno, no sé, hace esto, hace 5 más 7 y entonces te dice el resultado, que es lindo que lo vas haciendo y también puedes ir jugando, o sea, tenés un entorno para jugar. Por lo menos para mí aprender es, bueno, una mezcla de, bueno, hacer lo que vos me decís que haga y después yo tratar de buscarle mi vuelta. Y sirve para explorar datos. En mi trabajo varias veces me pasa que recibo un mail que dice, Properati, el sitio que tenemos nosotros, es un sitio de propiedades en Latinoamérica. Muchas veces me pasa que recibo un mail que dice, una pregunta, ¿cuáles son las inmobiliarias que más propiedades tienen en venta? Y yo sé que es una pregunta que me llega hoy en un mail y que dentro de quizás un mes me va a volver a llegar. Entonces, en vez de hacer un scriptcito de 5 líneas, no sé qué, y agarro, le doy enter, copio y pego el resultado y lo mando ahí, lo que hago es armo un notebook que responda a esta pregunta. Entonces, un notebook para esto. Este de acá es un iconito de un mail que me llegó. No sé si se nota. Ese cuadradito. Es el UTF-8 de un mail. El mail dice, bueno, ¿cuáles son las inmobiliarias que más propiedades tienen? Entonces, bueno, yo agarro y hago mi query porque nuestro Python Notebook tiene cargados todas nuestras clases, toda nuestra configuración, nuestra conexión a la base, a Sphinx, a todo. Yo agarro y hago un query de SQL y lo ordeno por propiedades, cantidad de propiedades descendente y las primeras 10 y lo convierto en un hash y me da este hash. Bueno, me dice que, no sé, Remax tiene 1300 propiedades, Remax total tiene 1158 propiedades, bueno, y me devuelve este hash. Esto a mí me dice algo, al que le voy a mandar no lo dice tanto, entonces uno agarra y le dice, bueno, hay Ruby Display, hay Ruby Table, y entonces esto lo convierte en una tabla de HTML. Bastante básico. El key está a la izquierda, el value a la derecha. Lo piensan, hay distintas maneras de mapear, pero quedan bastante lindas. Y lo más lindo de todo es que esto me queda con un URL que está ahí abajo. Y ese URL yo agarro y le copio y le pego la respuesta en el mail, y además le digo el URL, y cuando quieras actualizarlo, pasa por esta dirección. ¿Sí? Esto, sorprendentemente, o no tanto, me pasa bastante.
Y entonces es como que yo agarro y armo notebooks para todo. Y a veces les paso el URL y a veces me lo quedo para mí. Pero lo que yo sé es que tipo, le doy correr todas las celdas de vuelta, me las corro de vuelta, tengo un resultado actualizado, copio, pego eso, o bueno, a algunos les paso el URL directo. También es lindo para explorar, para visualizar datos. Esto es como la influencia de las 10 inmobiliarias con más propiedades sobre el total de stock, digamos, de todos los avisos que tenemos en el sitio. Bueno, son 8%. Lo interesante es esto. Nosotros estamos devolviendo, o sea, hacemos un query a la base, conseguimos esos dos números, que son 8.400 propiedades de las inmobiliarias top sobre 90 y pico mil de las otras. Y después lo que hacemos es agarramos y usamos Groove, que es una librería para generar gráficos. Generamos un gráfico de torta, bla, 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 ponemos el título, le ponemos las cosas. Y bueno, lo que devuelve IPython es lo que nosotros esperamos, el gráfico en una cosa que se pueda ver. Y es interesante que, como uno le puede tirar todo lo que el browser entienda, tenemos hecho una función que en realidad lo que nos devuelve es un Google Maps con un heatmap armado. Entonces esto, bueno, para unas propiedades, para un set de propiedades específicas, por dónde están ubicadas. Entonces esto agarra y genera un Google Maps y genera ahí un heatmap de por dónde se ubican estas propiedades. ¿Sí? Nosotros lo usamos así. Tenemos una máquina en la red, en la LAN, que corre IPython Notebook, que escucha en la interfaz de la LAN. Que IPython Notebook cuando bootea, carga nuestro config/boot de Padrín, de Sinatra o de lo que sea, y entonces eso lo que nos permite es tener todas nuestras clases y tener todas nuestras conexiones, toda nuestra configuración lo tenemos de nuestro lado. Y hacemos, o tratamos de hacer, notebooks en vez de scriptsitos de 5 líneas. Y una cosa interesante es que nosotros también en la LAN tenemos un mirror, un esclavo de la base de datos de producción, cosa que realmente podemos correr queries que son casi contraproducción, digamos, queries de consultas que son contraproducción. Esto es como lo usamos nosotros, pero a mí lo que me parece interesante es que ustedes vean también cómo lo usan otras personas, porque en práctica IPython Notebook es útil, es útil para cada uno, digamos, no es útil en general, es una herramienta más. Entonces, si alguien me da un micrófono, invito a Damián Ávila, que está por venir, que es bioquímico, y que es un fanático de IPython Notebook, y les voy a mostrar, ahí va, esto es lo que hace él. Sí, bueno, alguna de las cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí. Bien. Bueno, esencialmente yo vengo del lado de Python, así que no me maten. Con la flechita. Bien, no me maten. ¿Podemos poner aquella? La que está sí, a la derecha. Yo te opero, que esto es delicado. Esencialmente lo que desarrollamos dentro del proyecto de Python es bastante complejo y tiene varias aristas, ¿sí? Una de las más recientes es una librería que se llama mvconvert, que se ha integrado en IPython hace muy poquitos meses, y que esencialmente permite transformar los notebooks de IPython, que esencialmente son JSON, ¿sí?, en otros tipos de archivo, ¿sí?, como pueden ser HTML, texto reestructurado, Markdown, de manera de tener, ¿sí?, LaTeX, de manera de tener multiplicidad, digamos, en los documentos que uno puede liberar. Bien, en este caso en particular, lo que desarrollamos es, tomamos una librería que se llama Reveal JavaScript, y lo que hacemos es transformar los notebooks en slides HTML. ¿Sí? Directamente yo tengo el notebook, que tiene una interfase de usuario que me permite seleccionar para cada una de las celdas si quiero que sea una slide, una subslide, que tenga fragmentos de más, y después llamo y convierto directamente ese notebook a la presentación HTML. ¿Sí? Y de esa manera tengo una presentación como es este caso. ¿Sí? Esto mismo que están viendo acá es un notebook de IPython, que lo único que hice es decirle IPython mvconvert, el nombre del archivo, ¿sí?, y directamente sale la presentación. Bien. Entonces, esa es una de las cosas muy interesantes que estuvimos haciendo, que estuvimos desarrollando. Es interesante para mí porque lo que pasa a veces con las presentaciones es que uno hace un pedazo de código y después lo lleva a la presentación y después tiene que actualizar el pedazo de código. Con esto es como hay un workflow medio, uno lo ve en modo presentación o modo código. Exactamente. Esta es una presentación estática en realidad con alguna que otra trampita. Flechita. Flechita, ¿dónde está? A la derecha. Acá. No, flechita a la derecha. No, pero quería mostrar esto.
A ver, ahí está. A ver si... Bien, no funciona. Bueno, esta es una presentación estática en realidad, pero estamos desarrollando también una presentación o sería un estilo de presentación live que lo que hace es hackear sobre el mismo notebook para que ustedes puedan ejecutar el código mientras están presentando, ¿sí? Eso está en desarrollo y hay un montón de cosas interesantes, así que entren al proyecto. Otra de las cosas que hago es, por ejemplo, bloguear, directamente blogueo en el notebook de IPython y transformo en HTML automáticamente para que me salga en el blog. Algunas de las cosas que se pueden hacer en el notebook de Python, ¿sí? Y el otro que viene ahora es Javier Burroni, que es actuario. Yo le puse que son sus numeritos, porque bueno, tiene unas presentaciones con numeritos. Hola, me llegó hace unos días un mail diciendo, che, ¿tenés algún notebook? Así que tuve que buscar y tengo dos cosas. Una es repliqué un trabajo microeconométrico, que la idea básica es tratar de detectar, en este caso, si el agua potable ayuda a disminuir la diarrea en los chicos, o sea, algo bastante tonto, pero bueno, hay que hacer un montón de cuentas. Y para eso está bastante bueno, si podemos ver... ¿Te escroleo? Sí, scrollea. O sea, se puede analizar, queda muy cómodo para analizar los datos y... A ver más. Bueno, un montón de modelos y yo qué sé, pero... Si bajamos... Bueno, podemos no solamente ver los datos en forma de tabla, también podemos ver gráficos y scrollea un poquitito más. Con más ganas. ¿Más? Sí, más. Bueno, ahí, freno. Acá, ahí no se nota, ¿no? Pero podemos meter látex, eso ahí dice replicación utilizando, bueno, eso es látex. Sí, ahí metí código látex y un montón más de grafiquitos súper interesantes, que está bueno porque podemos, a ver, frenar en este. Acá lo que estamos haciendo es una técnica que modifica un radio para agarrar cosas que están cerca y trata de calcular un p-value. Y bueno, estábamos graficando eso. Lo interesante siempre es que, o un efecto en realidad, no acá. Acá tenemos un efecto y esto sería una franja de confianza. Siempre tenemos que ver que estemos lejos del cero, porque cero significa no efecto. Y bueno, acá no estamos lejos del cero, de hecho hay una parte que está cerca del cero. Y esto era ya interesante porque en el trabajo original estas cosas no aparecían, o sea, quizá no era tan bueno como uno pensaba. Y bueno, más abajo se puede seguir, hay más investigación sobre este tema, ¿no? Y el otro, este era más de réplica, o sea, que tratar de conseguir los mismos resultados que el paper. Y el otro, no, el otro uno más. Gracias. Y este es muchísimo más exploratorio, que es hay un proceso que se llama de Fleming-Biot, que es un random walk y trata de replicar un proceso de branching utilizando, bueno, este modelo, ¿no? Entonces lo que hice fue modelarlo primero, que un montón de código donde modela y sabe escupir pandas, que es una librería para mostrar datos tabulados. Bueno, partículas y yo qué sé. Y más abajo, bueno, y acá por ejemplo vemos el proceso, que es simplemente, bueno, un random walk y cuando llega al estado absorbente, que es el 0, se produce una copia o una partícula viva. Es algo bastante normal, pero si bajamos un poco más, a ver, dame que lo busco yo. Dale. A nosotros lo que nos interesaba es el proceso de branching, que es este. Y en particular sus distribuciones, acá está, esto está bueno. Esto es como la función de distribución en los estados, ¿no? Y pasó esto, que es re rara esa distribución, no tiene mucho sentido esos picos. Y estuvimos un montón de días tratando de mostrar teoremas por qué esos picos existían. Y esto ocurrió porque estábamos laburando con el notebook y hacíamos las pruebas acá. Después encontramos que había un bug en la función que grafica los bins. Y esos picos no existían. Así que sí, el teorema no llegó nunca. A ver más abajo. Bueno, 1000 millones pruebas, ¿no? Y eso está re bueno en realidad.
¿Tenés para ir más rápido o para abajo? Bueno, tengo una tecla, se llama Page Down, Dale. Con ganas. porque no uso Ahí más. está, no, más abajo, más abajo. No sé por dónde estamos, pero Abajo, muy abajo. muy abajo anda. Ah, no tanto. Bueno, ahí cambié, ahí está. Ahí cambié, ya no tenemos más el bug y también esto está re bueno porque cambié el modelo, cambié la forma en la que hacía las cosas y puedo ver arriba hacía de tal forma, abajo hacía de tal otra forma, evolucionó, obtuve otros resultados, me produce preguntas, otras cosas, respondo preguntas. O sea, es un excelente entorno para hacer algún tipo de investigación. Bueno, eso es. Bueno. Esto lo devuelvo. Ya no tenemos más invitados. Esto es un poco la presentación, muchachos y muchachas. Sobre todo es esto. Para mí es una herramienta interesante. Ustedes tienen que entender si es interesante para ustedes y qué les puede aportar. Mi idea era presentarles la herramienta y bueno, esto fue. Muchas gracias.